Imagina la quietud de una mañana de otoño en el corazón de Iowa. Las vastas praderas onduladas, con sus campos de maíz y soja, se extienden hasta donde alcanza la vista, bajo un cielo despejado y frío. En el ambiente rural de estas tierras, donde el trabajo agrícola define el ritmo de vida, los días comienzan temprano y terminan al caer el sol. A simple vista, parece un lugar donde nada puede salir mal. Un lugar donde las familias viven en armonía con la naturaleza, trabajando juntos para mantener sus granjas, sus hogares y sus vidas. Pero debajo de esta fachada de paz, pueden esconderse secretos oscuros, tensiones invisibles que solo quienes viven dentro de estas casas conocen. Es en este contexto donde la historia de Amy Fuller cobra vida, una mujer que parecía tenerlo todo, pero cuya vida fue trágicamente truncada en circunstancias inquietantes y aterradoras. El 10 de noviembre de 2018, Amy fue encontrada sin vida en el granero de su propia granja, un lugar que había sido el centro de su vida cotidiana. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su muerte revelaron una historia de control, miedo y desesperación que pocos podrían haber imaginado. Antes de que su vida tomara un rumbo trágico, Amy Fuller era conocida como una joven dulce, amable y muy querida en su comunidad. Nació en una pequeña ciudad de Iowa el 23 de enero de 1979, en una familia trabajadora y humilde. Desde niña, Amy mostró una vocación por ayudar a los demás. Sus padres siempre hablaron de cómo desde pequeña ya soñaba con ser enfermera, inspirada por la idea de cuidar a quienes lo necesitaran. Su adolescencia estuvo marcada por esa determinación, y en 1997, al terminar la secundaria, se inscribió en un programa de enfermería. Sus primeros años como enfermera fueron exactamente lo que había esperado: largas horas de trabajo, momentos de satisfacción al ayudar a los pacientes y un sentimiento de orgullo al saber que estaba haciendo una diferencia. Amy era una persona fuerte, una mujer que irradiaba empatía y cuidado, y sus amigos y colegas la describían como alguien siempre dispuesta a ofrecer una palabra amable o un gesto de apoyo a quienes la rodeaban. Sin embargo, la vida de Amy cambiaría drásticamente cuando conoció a Todd Malice en una feria local en 2003. Todd, un agricultor exitoso, ya era conocido en la comunidad por su granja próspera y su dedicación al trabajo. Desde el primer momento en que se conocieron, Todd y Amy parecían una pareja perfecta. Él la admiraba por su bondad y devoción, mientras que ella veía en él a un hombre sólido y responsable, alguien con quien podría construir un futuro. Su romance fue rápido e intenso, y en menos de un año, se casaron. Para Amy, el matrimonio con Todd era un sueño hecho realidad. Juntos comenzaron una familia. Tuvieron 3 hijos: Tristan, Taylor y Wyatt. Sin embargo, lo que parecía una vida idílica desde el exterior pronto comenzó a mostrar grietas profundas. A medida que pasaban los años, la dinámica entre Amy y Todd cambió drásticamente. Al principio todo parecía normal. Todd era un esposo protector y proveedor, pero con el tiempo, esa protección se fue transformando en algo más oscuro. Amy, que siempre había sido una mujer independiente, comenzó a notar que Todd empezaba a controlar aspectos de su vida de formas que antes no lo hacía. Lo que al principio eran simples sugerencias, como que no condujera de noche o que evitara salir con amigas, se convirtieron en exigencias. Todd quería saber dónde estaba Amy en todo momento. Si iba al supermercado, debía decirle exactamente cuándo volvería y a qué hora. Si visitaba a una amiga, Todd insistía en que lo llamara varias veces durante el encuentro. Para Amy, que había dejado su trabajo de enfermera para dedicarse a tiempo completo a la granja y a sus hijos, este control se sentía cada vez más opresivo. En más de una ocasión, Todd la interrogaba sobre pequeños detalles, como por qué había tardado unos minutos más en regresar de la tienda, o por qué había salido a caminar sin avisarle. Amy, que en su juventud había sido una mujer fuerte e independiente, comenzó a sentir que su mundo se encogía. Sus amistades se desvanecieron, ya que cada vez era más difícil justificar salir sin levantar sospechas. Todd,
Sin que ella lo supiera, estaba vigilando cada aspecto de su vida. Revisaba su teléfono, cuestionaba cada llamada, y con el tiempo, Amy se dio cuenta de que estaba atrapada en una jaula invisible. Sus amigos comenzaron a notar cambios en ella. Ya no era la misma persona brillante y extrovertida de antes. Se volvió más reservada, más silenciosa, y aunque intentaba mantener una fachada de normalidad, por dentro estaba perdiendo su identidad. El control de Todd no se limitaba a sus movimientos, también comenzó a afectar la forma en que se vestía, lo que comía y hasta cómo debía educar a sus hijos. Todo tenía que pasar por su aprobación. Y aunque Amy intentaba mantener la paz en el hogar, este control absoluto estaba erosionando su autoestima. A medida que el control de Todd aumentaba, Amy encontró en Jeremy Frazier un respiro. Jeremy era un hombre casado que trabajaba en una granja vecina, y su relación comenzó de manera inocente. Se conocieron a través de amigos en común, y pronto empezaron a hablar cada vez más. Jeremy era todo lo que Todd no era: amable, atento y cariñoso. Con él, Amy se sentía libre de ser ella misma, sin la presión constante de estar bajo vigilancia. Al principio, su relación fue simplemente una amistad, pero con el tiempo se convirtió en algo más. Para Amy, la relación con Jeremy era una escapatoria emocional, una oportunidad para sentirse valorada y comprendida. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, pero no podía evitar buscar ese consuelo. Jeremy, por su parte, también encontraba en Amy una conexión especial, y aunque ambos estaban casados, la intensidad de su relación creció rápidamente. Sin embargo, en una comunidad tan pequeña como la suya, los rumores comenzaron a circular, y no pasó mucho tiempo antes de que Todd empezara a sospechar. Un día, Todd encontró 128 mensajes entre Amy y Jeremy en su teléfono. Aunque no pudo leer el contenido de los mensajes, el simple hecho de ver cuántas veces se habían comunicado fue suficiente para encender su furia. A partir de ese momento, Todd comenzó a vigilar aún más de cerca a Amy, y su comportamiento controlador se intensificó. Mientras tanto, Amy vivía en constante ansiedad, sabiendo que en cualquier momento su relación con Jeremy podría ser descubierta. El 10 de noviembre de 2018 comenzó como cualquier otro día en la granja Malice. Todd, Amy y su hijo Tristan estaban ocupados con las tareas cotidianas. Sin embargo, ese día, la tensión en el aire era palpable. Amy, que acababa de someterse a una cirugía unos días antes, no se encontraba en su mejor estado de salud. A pesar de las recomendaciones médicas de no levantar objetos pesados y tomarse un tiempo para descansar, Amy insistió en ayudar a Todd y a su hijo en el granero. Durante la mañana, Amy se sintió cada vez más débil. Sus piernas temblaban y su rostro mostraba signos de fatiga, pero aún así, continuó con sus tareas. Todd, aparentemente preocupado por su salud, le pidió que buscara unas jaulas en el granero. Tristan notó el deterioro físico de su madre y le sugirió que se tomara un descanso, pero Amy, siempre dispuesta a ayudar, decidió seguir adelante. Lo que sucedió después sigue siendo objeto de especulación. Una hora más tarde, Tristan fue al granero para buscar a su madre. Lo que encontró fue una escena que nunca podría haber imaginado. Amy estaba en el suelo, con un objeto afilado insertado en su cuerpo. Aterrorizado, llamó a su padre, quien llegó corriendo al granero. Sin embargo, la reacción de Todd fue sorprendentemente fría. En lugar de llamar inmediatamente a una ambulancia, decidió mover el cuerpo de Amy, retirando el objeto de su espalda y llevándola a la camioneta. No fue hasta mucho después, en el camino hacia el hospital, cuando finalmente llamó a emergencias. Su llamada a emergencias llegó demasiado tarde y fue extremadamente vaga, sin explicar con claridad la gravedad de la situación. Todo esto hizo que los investigadores empezaran a sospechar que Todd podría estar ocultando algo. Las primeras inconsistencias comenzaron a surgir cuando Todd contó su versión de los hechos. Según él, Amy había sufrido una caída accidental mientras trabajaba en el granero,
pero la descripción que ofreció de cómo ocurrió el accidente no coincidía con las heridas que presentaba el cuerpo. Las lesiones de Amy no parecían ser el resultado de una simple caída, sino que sugerían algo mucho más violento. Además, cuando los investigadores inspeccionaron el granero, encontraron que el lugar no mostraba signos de una caída accidental. No había objetos fuera de lugar, ni señales de que Amy hubiera intentado sostenerse o evitar la caída, como rasguños en las paredes o huellas en el suelo. Todd, en su relato, afirmó que había estado trabajando junto a Amy durante la mayor parte del día, pero su hijo Tristan, quien también estaba en el granero, recordaba las cosas de manera diferente. Tristan mencionó que en un momento había salido del granero por un corto periodo de tiempo para beber agua, y cuando regresó, Amy ya no estaba. Esta discrepancia en los tiempos y la confusión sobre el paradero de Todd durante el breve lapso en el que Amy desapareció no pasó desapercibida para los investigadores, quienes comenzaron a preguntarse si Todd estaba diciendo la verdad. A medida que las autoridades se adentraban más en la investigación, surgían cada vez más dudas sobre el comportamiento de Todd. Durante los días siguientes al incidente, su comportamiento en público fue, cuanto menos, peculiar. No mostraba signos de duelo o angustia evidentes, y continuaba con su vida cotidiana como si nada hubiera pasado. Los amigos cercanos y vecinos notaron que, a pesar de la tragedia, Todd parecía demasiado calmado, algo que muchos interpretaron como una señal de que estaba tratando de encubrir algo. Varios vecinos, que habían conocido a la familia durante años, comenzaron a expresar sus dudas. Aunque Amy había sido descrita como una persona fuerte y trabajadora, algunos comentaban en privado que últimamente se la veía más apagada y que su relación con Todd parecía estar en una espiral de control y manipulación. Los amigos más cercanos de Amy revelaron que ella había mencionado sentirse atrapada en su matrimonio y que había considerado la posibilidad de dejar a Todd en varias ocasiones. Esto llevó a muchos a sospechar que Todd, temeroso de perder su matrimonio y la estabilidad financiera que compartían, podría haber actuado de manera impulsiva. Los rumores comenzaron a circular en la comunidad. Algunos vecinos recordaron incidentes anteriores en los que Todd había mostrado un comportamiento controlador y posesivo. Otros mencionaron que Amy ya no tenía la libertad que solía tener, y que Todd estaba cada vez más obsesionado con saber dónde estaba, con quién hablaba y qué hacía en su tiempo libre. Estos testimonios pintaban la imagen de un esposo celoso y controlador, alguien que podría haber visto en la independencia de Amy una amenaza. Los amigos de Amy también aportaron información relevante. Antes de su muerte, Amy había comenzado a abrirse sobre su infelicidad y había confesado a varios de ellos que estaba planeando irse, iniciar una nueva vida lejos de Todd. Incluso había hablado con su hermano sobre mudarse temporalmente con él y le había pedido que le guardara algunos muebles familiares, algo que Todd desconocía completamente. Estos planes de Amy para abandonar a Todd fueron tomados como un posible detonante, un motivo para que Todd reaccionara con violencia, temiendo que su esposa estuviera a punto de dejarlo. A medida que la investigación avanzaba, los detectives comenzaron a profundizar en el perfil psicológico de Todd Malice. No era suficiente con las pruebas físicas, querían entender las motivaciones detrás de su comportamiento. Para muchos, Todd siempre había sido un hombre tranquilo, dedicado a su granja y a su familia. Sin embargo, los psicólogos forenses comenzaron a notar señales de un patrón mucho más oscuro. El control que Todd ejercía sobre Amy era cada vez más evidente para sus amigos y familiares, y este control se manifestó en varios aspectos de su relación. El asesinato de Amy Malice es un recordatorio sombrío de cómo el control y los celos pueden llevar a la violencia. Lo que parecía ser un matrimonio estable desde el exterior ocultaba una realidad mucho más oscura. Todd, consumido por la necesidad de controlar a su esposa, no podía soportar la idea de perderla, y en lugar de aceptar sus deseos de libertad, eligió silenciarla para siempre. Su historia refleja el costo devastador de la manipulación emocional
y el control en las relaciones. La vida de Amy se apagó demasiado pronto, y aunque todo ha sido llevado ante la justicia, su familia y amigos seguirán viviendo con el dolor de su ausencia. La historia de Amy es una advertencia para todas aquellas personas que puedan sentirse atrapadas en relaciones controladoras y abusivas. Buscar ayuda es esencial antes de que sea demasiado tarde. En enero de 2018, una tranquila tarde en el norte de Perú se convirtió en una pesadilla para una joven pareja que paseaba por una carretera solitaria. Se habían detenido para disfrutar de la puesta de sol, pero lo que encontraron fue algo que los perseguiría por el resto de sus vidas. Al acercarse a una maleta polvorienta, notaron un olor fétido y nauseabundo. Intrigados y asustados, decidieron no arriesgarse y llamaron a las autoridades. Lo que los oficiales encontraron al abrir esa maleta dejó a todos atónitos. El cuerpo en descomposición de una mujer joven. Esa mujer era Vilma Cruz Pinedo, una joven de 25 años que había desaparecido meses antes. Vilma Cruz Pinedo nació en un pequeño pueblo rural en 1992. Desde una edad temprana, mostró una pasión por la música y una determinación por superarse. Su infancia, aunque feliz, no estuvo exenta de dificultades. Crecer en una familia numerosa, con 8 hermanos, significaba que los recursos eran limitados, y Vilma entendió rápidamente que si quería ayudar a su familia, tendría que tomar decisiones difíciles. Así que, a los 20 años, decidió mudarse a Lima, la capital de Perú, en busca de mejores oportunidades. Dejando atrás su vida en el campo, Vilma se embarcó en un viaje lleno de esperanzas y sueños. En Lima, Vilma encontró trabajo como empleada doméstica, enviando dinero a casa para apoyar la educación de sus hermanos menores. Pero Vilma no solo vivía para trabajar, también tenía sueños propios, y su mayor anhelo era convertirse en cantante. Desde niña había mostrado un gran talento para la música, y en 2015 se inscribió en una escuela de música en el centro de Lima. Sus profesores pronto notaron su excepcional habilidad vocal y su presencia en el escenario. Para Vilma la música no era solo una pasión, era su escape, su manera de expresar todo lo que sentía y todo lo que había vivido. Fue en Lima donde Vilma conoció a Franklin, un joven músico que también estaba estudiando en la misma escuela. Al principio Franklin parecía ser el hombre perfecto para Vilma. Ambos compartían una pasión por la música, y su relación floreció rápidamente. Sin embargo, lo que comenzó como un romance de ensueño, pronto se tornó en algo más oscuro. Franklin, aunque tranquilo y reservado en apariencia, comenzó a mostrar signos de celos y posesividad. Para Vilma, que siempre había sido independiente, esta actitud fue desconcertante. Franklin no solo quería estar con Vilma, quería controlarla. Se inscribió en las mismas clases que ella, la acompañaba a todos lados y vigilaba de cerca sus interacciones con los demás. Al principio, Vilma no le dio mucha importancia, pero con el tiempo, comenzó a sentirse atrapada. Sus amigos notaron el cambio en su comportamiento. La Vilma alegre y extrovertida que conocían, empezó a retraerse, a volverse más reservada y callada. Aunque intentaba mantener una relación normal, la presión que Franklin ejercía sobre ella era cada vez más evidente. El 11 de octubre de 2017, Vilma salió de su casa para ir a trabajar, como cualquier otro día. Planeaba reunirse con Franklin más tarde para recoger unas fotos de una sesión reciente. Sin embargo, esa noche, Vilma no regresó a casa. Su hermano, con quien vivía en Lima, comenzó a preocuparse cuando la noche avanzaba, y Vilma seguía sin aparecer. Intentó llamarla, pero su teléfono estaba apagado. Al día siguiente, cuando tampoco hubo señales de ella, su familia y amigos comenzaron a buscarla desesperadamente. La primera persona a la que llamaron fue Franklin, quien negó haber visto a Vilma ese día. Dijo que no habían tenido contacto en todo el día, lo que causó confusión, ya que Vilma había mencionado que se reuniría con él. La familia de Vilma, cada vez más preocupada, continuó presionando a Franklin para obtener respuestas, pero él seguía negando cualquier conocimiento de su paradero.
Sin embargo, pronto salieron a la luz detalles que contradecían su versión. Un fotógrafo que había trabajado con Vilma confirmó que la había visto esa noche y que había llegado al estudio con Franklin para recoger las fotos. Las cámaras de seguridad corroboraron su relato, mostrando a la pareja saliendo del estudio y tomando un taxi juntos. Cuando la familia de Vilma confrontó a Franklin con esta información, él cambió su historia, alegando que sí se habían visto, pero que la había dejado sola en una plaza después de recoger las fotos. Esta contradicción levantó sospechas inmediatas entre la familia y los amigos de Vilma, quienes comenzaron a sospechar que Franklin podría estar involucrado en su desaparición. A medida que las horas se convertían en días, la familia de Vilma comenzó a desconfiar cada vez más de Franklin. En lugar de mostrar preocupación por la desaparición de su novia, Franklin parecía distante, casi indiferente. Cuando la familia lo presionó para que diera más detalles sobre la última vez que la vio, sus respuestas comenzaron a cambiar. Al principio, dijo que no la había visto en absoluto el 11 de octubre. Luego, tras ser confrontado con más preguntas, admitió que sí se habían visto, pero que se habían separado en una plaza y que ella decidió caminar sola a casa. Estas inconsistencias hicieron que la familia de Vilma comenzara a sospechar que Franklin estaba ocultando algo. ¿Por qué cambiaría su versión de los hechos? ¿Por qué no estaba más involucrado en la búsqueda? Mientras los amigos y familiares de Vilma recorrían las calles en busca de pistas, Franklin continuaba con su vida diaria, sin mostrar el tipo de angustia que cabría esperar de alguien que acababa de perder contacto con su pareja. Además, algunos amigos cercanos de Vilma recordaron que en las últimas semanas ella había mencionado que las cosas no estaban del todo bien con Franklin. Aunque no había profundizado en detalles, había dado a entender que él se había vuelto más celoso y controlador, y que sus discusiones eran cada vez más frecuentes. Para la familia de Vilma, estos comentarios, que en su momento parecían triviales, ahora cobraban un significado más oscuro. ¿Podría Franklin haber hecho algo para que Vilma desapareciera? El miedo y la incertidumbre crecían con cada día que pasaba sin noticias de su hija. A medida que los días avanzaban sin ninguna pista concreta sobre el paradero de Vilma, la desesperación de su familia se intensificaba. Las búsquedas que organizaban no daban frutos, y cada noche que pasaba sin que Vilma regresara a casa era un golpe más para la esperanza de encontrarla con vida. Su madre, angustiada, viajaba constantemente a Lima para unirse a la búsqueda, mientras que el resto de la familia en la capital no descansaba, buscando cualquier rastro que pudiera llevarlos a Vilma. La frustración también comenzó a apoderarse de ellos cuando la policía, a pesar de recibir múltiples solicitudes de ayuda, parecía no estar tomando el caso con la seriedad que requería. Para las autoridades, Vilma podía haber decidido irse por su cuenta o encontrarse con alguien nuevo, y sugerían que podría volver por su cuenta. Pero para su familia, esto era inaceptable. Sabían que algo malo le había sucedido. Las preguntas sin respuesta comenzaban a consumir a la familia. ¿Qué le había pasado realmente a Vilma? ¿Por qué Franklin seguía actuando de manera tan evasiva y distante? A medida que los días se convertían en semanas, la posibilidad de encontrarla con vida comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, la familia se negaba a rendirse. Publicaban más anuncios, distribuían más fotografías de Vilma y continuaban preguntando en cada rincón de la ciudad. No podían permitirse el lujo de perder la esperanza, aunque cada día sin respuestas hacía que esa esperanza se sintiera más frágil. Durante todo este tiempo, el comportamiento de Franklin no hacía más que levantar sospechas. Mientras la familia de Vilma se hundía cada vez más en el dolor y la angustia, Franklin parecía vivir en una burbuja, desconectado de la tragedia que los rodeaba. No ofrecía ayuda activa en la búsqueda, no se unía a las vigilias organizadas por los amigos y la familia de Vilma, y sus apariciones en la casa de la familia eran esporádicas y tensas. Cuando finalmente se presentaba, su actitud era extrañamente fría y distante. En lugar de mostrar el tipo de emoción que se esperaría de alguien que ha perdido a su pareja,
Franklin parecía más preocupado por mantener su propia rutina intacta. Esto no solo desconcertaba a la familia de Vilma, sino que también comenzaba a preocupar a sus amigos más cercanos. ¿Cómo era posible que Franklin estuviera tan tranquilo mientras su novia estaba desaparecida? Pasaron más de 2 meses sin que nadie supiera qué había pasado con Vilma. Su familia continuaba buscándola, pegando carteles con su foto, hablando con amigos y conocidos, pero parecía como si la joven hubiera desaparecido sin dejar rastro. Hasta que, el 8 de enero de 2018, una pareja se topó con una maleta abandonada en una carretera solitaria. El olor que emanaba de la maleta era nauseabundo, tan fuerte que la pareja no podía acercarse sin cubrirse la nariz. La vieja maleta, polvorienta y abandonada en medio de la carretera, parecía fuera de lugar en ese entorno tranquilo. Aunque al principio dudaron, decidieron no tocarla y llamaron a la policía. Cuando las autoridades llegaron y abrieron la maleta, lo que encontraron adentro fue algo que dejó a todos sin palabras: el cuerpo en descomposición de una joven mujer. La noticia del hallazgo corrió rápidamente por los medios de comunicación, y pronto llegó a oídos de la familia de Vilma, que llevaba meses esperando alguna señal, alguna pista sobre su paradero. Los expertos forenses que inspeccionaron el cuerpo determinaron que había estado en la maleta durante más de 2 meses. El nivel de descomposición y la presencia de insectos en el cuerpo indicaban que había sido dejada en ese lugar poco después de su desaparición. Sin embargo, debido al estado avanzado de descomposición, identificar el cuerpo no fue una tarea fácil. A través de pruebas de huellas dactilares y análisis dentales, los forenses pudieron confirmar que la joven en la maleta era Vilma Cruz Pinedo. El horror de lo sucedido conmocionó a su familia, quienes habían mantenido la esperanza de encontrarla con vida. Ahora, se enfrentaban a una realidad mucho más oscura de lo que jamás habrían imaginado. Pero, ¿cómo había terminado Vilma en esa maleta? ¿Quién era responsable de su trágico final? La policía centró inmediatamente sus sospechas en Franklin, su novio. Desde el principio, había mentido sobre su paradero la noche en que Vilma desapareció, y sus inconsistencias comenzaron a ser cada vez más evidentes. La investigación policial se centró rápidamente en Franklin. Los detectives comenzaron a revisar cada detalle de su relación con Vilma, sus movimientos la noche de su desaparición y sus comunicaciones. A medida que revisaban los registros telefónicos y los mensajes de texto, encontraron pruebas de que Franklin y Vilma se habían visto esa noche, contradiciendo las primeras declaraciones del joven. Además, las cámaras de seguridad mostraban claramente que Franklin había estado con Vilma en el estudio de fotografía. La presión sobre Franklin aumentaba. La policía lo interrogó varias veces, y sus versiones de los hechos comenzaron a cambiar. Al principio, Franklin negó haber visto a Vilma esa noche. Luego, admitió que sí la había visto, pero que la dejó sola en una plaza después de recoger las fotos. Sin embargo, esta versión tampoco cuadraba. La familia de Vilma no podía entender por qué Franklin habría dejado a su novia sola en un lugar oscuro y peligroso, y comenzaron a sospechar que estaba ocultando algo mucho más grave. Los detectives también descubrieron que Franklin había mostrado poco interés en ayudar en la búsqueda de Vilma. Mientras la familia y los amigos de Vilma pegaban carteles, hablaban con conocidos y recorrían la ciudad en busca de pistas, Franklin permanecía distante, aparentemente indiferente al hecho de que su novia había desaparecido. Esto solo aumentó las sospechas de la policía. Finalmente, después de semanas de presión policial, Franklin confesó. Durante un interrogatorio exhaustivo, admitió lo que la policía y la familia de Vilma habían temido desde el principio. Él era el responsable de su muerte. Según su confesión, la noche del 11 de octubre, él y Vilma se habían reunido para recoger las fotos de una sesión fotográfica. Después, regresaron a su apartamento, donde comenzó una discusión. Franklin, cegado por los celos, enfureció cuando Vilma comenzó a recibir mensajes en su teléfono. Aunque ella insistió en que no eran nada importante, Franklin perdió el control.
En su confesión, Franklin admitió que la discusión se intensificó hasta el punto en que Vilma lo golpeó en la cara para defenderse. Fue entonces cuando Franklin la agarró del cuello y la asfixió, manteniéndola así durante varios minutos hasta que se dio cuenta de que ya no respiraba. En ese momento, según él, el horror de lo que había hecho lo abrumó, pero en lugar de buscar ayuda, decidió ocultar el crimen. Franklin metió el cuerpo de Vilma en una maleta que tenía en su casa y se dirigió a un lugar desolado fuera de la ciudad. Con la ayuda de un taxista conocido, transportó la maleta y la dejó en un lugar donde pensó que nunca sería descubierta. Durante los siguientes meses, Franklin continuó con su vida como si nada hubiera pasado, mientras la familia de Vilma buscaba desesperadamente respuestas. En septiembre de 2019, Franklin fue llevado a juicio por el asesinato de Vilma Cruz Pinedo. Durante el juicio, la fiscalía presentó una montaña de pruebas en su contra, desde los mensajes de texto hasta las declaraciones contradictorias que había dado a la policía. Además, el testimonio del taxista que lo ayudó a transportar la maleta fue clave para incriminarlo. Sin embargo, Franklin seguía insistiendo en que no había planeado matar a Vilma, alegando que fue un crimen pasional en un momento de ira. La familia de Vilma, devastada por la pérdida, asistió a cada día del juicio, esperando que se hiciera justicia. Sin embargo, cuando llegó el veredicto, muchos sintieron que la justicia no había sido completamente alcanzada. Franklin fue condenado a solo 18 años de prisión, una sentencia que la familia de Vilma consideró insuficiente, dado el horror del crimen y el dolor que había causado. Para ellos, ninguna cantidad de años en prisión podría compensar la vida perdida de Vilma, ni el sufrimiento que habían soportado durante los meses en que estuvo desaparecida. La historia de Vilma Cruz Pinedo es una tragedia que refleja el peligro de las relaciones controladoras y abusivas. Lo que comenzó como un romance lleno de promesas terminó en una pesadilla de celos, posesividad y violencia. Pero Vilma no es solo una víctima, es también un recordatorio de la importancia de reconocer las señales de advertencia en las relaciones. Su historia nos enseña que el control y los celos no son signos de amor, sino de peligro. Aunque Franklin fue condenado por su crimen, el vacío que dejó la muerte de Vilma nunca podrá ser llenado. Su familia sigue luchando por encontrar paz, sabiendo que la vida de su hija fue arrebatada de una manera tan cruel e injusta. Y para todos los que la conocieron, Vilma será recordada no solo por su trágico final, sino también por la alegría que trajo a sus seres queridos, su pasión por la música y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Si te has suscrito a mi canal, déjame un comentario con la palabra crimen aquí abajo, y en el próximo video te estaré mandando un saludo especial. Nos vemos en el próximo video aquí en Ojo del Crimen.